nuestro país. Quiero hacer una breve pausa antes que usted inicie. Esta mañana tuvimos una actividad en la sede del PNUD donde nosotros entregamos un documento protesta exigiendo que se cumpla todo el tema legal, toda la batería legal en cuanto a las protecciones que tiene la mujer venezolana en los acuerdos internacionales, y pidiendo un poco a los agentes internacionales que volteen su mirada hacia nuestro país y vean la tragedia por la cual atraviesa la mujer venezolana por falta de un Estado que realmente se comprometa en el tema de la erradicación de la violencia. Así que bueno, doctora, muy buenas tardes y adelante. Bueno, muchas gracias a todas por esta invitación, muchas gracias a las mujeres organizadas. Bien, hoy vamos a conversar rapidito porque ¿me escuchan bien? Dime si tienes buena señal. Doctora, está perfecto. Ok, vamos a conversar un poquito sobre lo que es el femicidio y por qué lo llamamos la hoguera del siglo XXI. Recordemos que la mujer a lo largo de muchas etapas ha tenido que vivir distintas situaciones que nos han vinculado a la necesidad de una extinción, pues, dentro de los antecedentes que tenemos, ya Carol Orlet venía acuñando desde 1974 el término femicidio como una forma de lo que ella había vinculado directamente en cuanto a la muerte de una mujer por situaciones extraordinarias en manos generalmente del hombre, por golpiza física, por acoso y hostigamiento, por situaciones que generaban subordinación y elementos patriarcales. Ese concepto con el cual ella advertía es el mismo concepto que tomó Diana Russell, quien ha hecho investigaciones a nivel de lo que es todo lo relacionado con el femicidio y las políticas que se han venido estructurando. Y ella, pues, en los estudios que ha hecho, comparó mucho la situación que se está viviendo con la quema de las mujeres, con las torturas en Inglaterra, con los linchamientos en Estados Unidos, con las prácticas de los UTI, es decir, con los genocidios femeninos, y eso es lo que ha determinado, pues, la situación de una hoguera. Nos están tratando desde el punto de vista del Estado como en aquellas oportunidades cuando se quemaban las mujeres, que por el simple hecho de ser inteligentes, por el simple hecho de ser mujeres no adaptadas a la realidad, a las connotaciones patriarcales de ese momento, por ser mujeres que se atrevían a hablar, por ser mujeres que querían estudiar, pues eran quemadas en la hoguera como brujas. Esa situación es lo que nos ha llevado en la actualidad a que nosotros debamos hacer algunas consideraciones generales. Aquí incluso en la actualidad se está estableciendo un proyecto de ley de reforma de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tratando de incorporar, como se dijo en otras oportunidades, elementos interesantes, pero se ha dejado en esencia las mismas connotaciones en cuanto a las sanciones, que es lo que está generando disconformidad en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Se escucha bien? ¿Estoy bien conectada? ¿Hola? Sí, se le escucha perfecto. Perfecto. Cualquier cosa me hace una seña. Recuerden que no tengo este video. Entonces, bueno, desde este punto tenemos una ley de primera generación. ¿Qué significa una ley de primera generación, amigas? Significa que nosotros tenemos una ley que pone a la mujer desde un punto de sujeto de derechos humanos directos, fuera del contexto doméstico, fuera del contexto familiar, fuera de todos esos contextos que antes nos vinculaban, sino como individuo. Ya no es que yo voy a ceder en mis derechos por el hecho de que yo voy a afectar a mi familia, porque los niños, la casa, la escuela, y eso nos genera ciertas inconformidades cuando nosotros vamos a exigir nuestros derechos,
¿Por qué? Porque cuando tú pones a una mujer a decidir entre sus derechos y los derechos de los hijos, la casa, la familia, normalmente ella va a poner por encima de su bienestar propio el bienestar de los demás. Por ello se creó esta ley, que es un desarrollo directo de nuestra Convención Belén do Pará, y por ello es una ley de primera generación. En esta ley, que es tan completa, existe una serie de responsabilidades del Estado, que son las que nosotros tenemos que exigir y que fueron las que se exigieron esta mañana, frente a un Estado que la ministra de la Mujer, cuando estuvo en el Parlamento, dijo claramente la diferencia entre lo que es un femicidio y un feminicidio, y reconoció que el feminicidio es una situación cuando el Estado no ataca los femicidios en particular. Pero lo grave es que la ministra dice eso y dice, pero este no es un Estado feminicida. Sí lo es y lo vamos a ver, porque nosotros tenemos que analizar todo el contexto de lo que está ocurriendo en la actualidad. Existen varias conceptualizaciones, yo no quiero aburrirlas con cuestiones teóricas, sino quiero que entiendan qué es lo que está pasando y el fenómeno, y destacar muy claramente que nosotros tenemos, pues existe diferencia entre femicidio y feminicidio, y lo que radica es una discusión que se presentó en América Latina, pero que estableció las diferencias entre lo que es una mujer cuando es asesinada o muere en manos de un hombre por el simple hecho de ser mujer, por las condiciones femeninas, porque aprovecharse de su condición sexual, por un irrespeto completo a lo que es la mujer. Eso es lo que en general y en términos sencillos es un femicidio. Mientras que el feminicida es cuando el Estado no controla, no realiza, no establece políticas las que se requieren para evitar los femicidios. Hemos observado en Venezuela, hay unos estudios realizados por UNPIX en el informe anual, Utopics realizó una investigación desde el punto de vista de lo que salía en los medios de comunicación, porque hasta noviembre del año pasado, cuando se dio la memoria y cuenta del Ministerio Público, no teníamos ninguna sola estadística oficial que nos certificara por qué estábamos frente a tantos femicidios. UNPIX en el año 2020 contabilizó que cada 34 horas se producía en Venezuela un femicidio y que había aumentado exponencialmente en comparación con el año 2016, que se producía cada 72 horas aproximadamente, de acuerdo a lo que había establecido como políticas y estadísticas. UNPIX nos hace un señalamiento de que para ellos hubo 256 femicidios nada más que en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes no existía? No, sino que la pandemia nos ha traído cosas negativas, pero también ha permitido visibilizar estas situaciones que se están produciendo y que no generaban alarma. Y que ahora, imagínate, 256 mujeres contabilizó UNPIX y el Ministerio Público reconoció para noviembre, cuando hizo su memoria y cuenta, 185 causas entre femicidios directos, o sea, completos, y femicidios frustrados o en grado de tentativa, que en términos jurídicos eso lo que quiere decir un femicidio frustrado es cuando la persona, el hombre, en este caso, porque recordemos que en los femicidios el autor es un hombre de sexo masculino, realiza todas esas connotaciones o esas actuaciones o ese irrespeto a la condición femenina, y luego que realiza todo eso, ¿verdad? Él intenta con los medios idóneos cercenar la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer, por realizar poder patriarcal, por situaciones de poder, por elementos relacionados con eso, y bueno, por causas independientes a su voluntad y a la acción directa que realizó, la mujer se salva.
por decirte algo, hubo intervención de un tercero, hubo elementos que ayudaran con respecto a eso, la herida pudo ser subsanada, salvada, y entonces por eso no se produjo la muerte. Igual, las tentativas es que yo realizo todo lo necesario, pero no llego a producir ni siquiera la herida directa por causas independientes a mi voluntad o a la voluntad del autor, en este caso el hombre. Continuando con lo que debemos nosotros destacar ahora en este conversatorio, en este Zoom que estamos teniendo, ¿verdad? Nosotros lo que debemos saber es cuáles son las posibles causas de los femicidios. Y en primer lugar, para ello debemos tomar en cuenta que los femicidios se originan con base a lo que establece el artículo 14 de la vigente ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, o sea, un acto sexista. Ya el Tribunal Supremo definió lo que era un acto sexista. Nos dice que son aquellas acciones o omisiones ejercidas por el hombre que implica un menosprecio, una negación de los derechos humanos de la mujer, basada en la construcción social de la valoración que dice que el hombre está en condiciones de superioridad por encima de la mujer. Eso es lo que es un constructo patriarcal, es decir, entender los sexos no en condiciones, desde el punto de vista del género, no en condiciones igualitarias, sino uno por encima del otro y uno subordinado al otro. Para ello, entonces, además de nosotros saber lo que es un acto sexista, nosotros debemos saber también lo que es sexismo, es decir, esas creencias o actitudes que hacen que la gente tenga conceptos erróneos. Por ejemplo, la creencia de que, como lo dije, un sexo es superior al otro y otro es inferior. Las actitudes misógenas o el odio a la mujer. Yo no soy especialista de la psiquis, pero las actitudes misógenas, aquellos hombres que tienen un rencor o odio con respecto a la condición femenina y que pese a que mantienen relaciones tanto de vida sexuales con mujeres, no pueden ocultar esa misoginia que los bordea. La actitud también de imponer nociones de feminidad a la mujer, es decir, que la mujer tiene que reunir tal o cual categoría, que las mujeres tienen que estar de esta o aquel comportamiento, que nosotras debemos razonar de una u otra forma. También el menosprecio, por supuesto, a toda la condición de las mujeres, la descalificación o las burlas a las apariencias o las conductas femeninas y, por supuesto, el desprecio a nuestras necesidades, tanto sexuales, económicas, desde todo punto de vista sociales, intelectuales, y ello lleva a que se crean con el derecho de cercenar la vida de una mujer por el simple hecho de que no te hago caso, te ignoro, no me importa. Recordemos que en Venezuela, lo vamos a centralizar un poquito más adelante, no solo se habla de femicidio dentro del contexto de relaciones entre parejas, sino que también se producen femicidios por las condiciones en que se deja el cadáver, por las afectaciones a los derechos sexuales, por las mutilaciones que se pueda sufrir como en el momento en que se produce la muerte. ¿Qué está produciendo femicidio? Además de todo lo que advertimos anteriormente, la falta de estadísticas certificadas, señores. Si no tenemos estadísticas que nos digan cuál es la situación que vincula el problema, es decir, necesitamos estadísticas que nos ubiquen un mayor índice de población, en dónde estamos, en qué extractos se están viendo con mayor vinculación, cuáles son las condiciones particulares de ese agresor que termina siendo un femicida. O sea, necesitamos estadísticas sectorizadas que nos permitan también realizar trabajo o políticas de Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdadera negligencia estatal, tenemos un Estado feminicida, tenemos una falta total de educación con perspectiva de género, porque no se vincula, pese a que el artículo 25
jurídico de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obliga al Estado a que los cánones de educación todo tenga incorporado una perspectiva de género. Y cuando hicimos los estudios hasta en las escuelas de derecho, tenemos profesores que todavía siguen diciendo que la ley de violencia contra la mujer, o la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una ley inconstitucional. Entonces, quienes están dando las clases están contravirtiendo desde el mismo momento la perspectiva que ordena la ley, que todo el que esté en la connotación de educación tiene que tener una perspectiva de género. Y si tienes profesores que le andan diciendo a sus alumnos que esta es una ley inconstitucional, el alumno que está en proceso de aprendizaje así lo va a ver. También tenemos falta de sistemas de apoyos a las víctimas post-denuncia. O sea, tenemos muchas organizaciones, tenemos ONG, tenemos las defensorías de las mujeres que hacen apoyo para que la mujer vaya al proceso y formule la denuncia. Sin embargo, después existe un proceso de abandono total, no existe tratamientos psicológicos gratuitos que la acompañen durante todo el proceso penal, y un proceso cuesta arriba, un proceso viciado en muchos casos de corrupción, que lleva años llevarlo adelante, lo que genera que la víctima normalmente abandone su proceso de violencia. Falta de sistemas de reinserción y tratamiento a los agresores. Señores, yo no puedo producir cambios si yo no hago cambios desde el punto de vista también de los agresores. Los agresores también tienen que ser sometidos a procesos, porque en la medida de que tenemos situaciones de violencia, por ejemplo, violencias físicas, acosos y hostigamientos y amenazas, lo único que se está haciendo, porque las penas son ínfimas, señores, de hasta 18 meses, hasta 20 meses, y todos los que manejamos los conceptos jurídicos penales sabemos que en ninguno de esos casos existe la obligatoriedad de cumplir penas de restricción de libertad, a menos de que se trate de un femicida, por supuesto, pero en el caso de los hechos previos no existe una connotación que genere ejemplarización, y con ello lo que tenemos entonces es unos agresores que lo único que se les manda a hacer es un curso de violencia, se les pone a pintar paredes, se les pone a hacer trabajos comunitarios, y no hay un proceso que los lleve o los enseñe desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la realidad, que los reinserte socialmente para que no sigan siendo agresores, porque lo único que hacen es cambiar de víctima. Por supuesto, la falta de seguimiento a los casos por reincidencia. Señores, hay casos donde la víctima lleva denunciado hasta 3 y 4 veces y no hay seguimiento para lo que es la reincidencia. Entonces, por ello, nosotros tenemos que tener elementos importantes relacionados con eso. ¿Me siguen o tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Hola? Porque quiero hacer... Hola, doctora. Quiero hacerle una pregunta. Voy a apagar un momentico la cámara. La pregunta va dirigida en el siguiente sentido. Hemos visto con gran preocupación el nivel de la cantidad, desde el punto de vista cuantitativo, la cantidad de hombres que no se les hace seguimiento cuando son personas que incurren en el tema de la violencia intrafamiliar. Ajá. Entiéndase en el caso de las esposas, en el caso de los hijos, y que esta pandemia, tal como lo hablábamos en estos días, no es que hay mayor caso, sino que ha visibilizado la magnitud de la tragedia y de la violencia que el país transcurre, y que la pandemia ha aumentado, ha hecho que en creciente suban los niveles un poco. Ahora, ¿cuál es la preocupación y quizás la inquietud que nosotras hemos conversado desde nuestra organización política en muchas oportunidades? No existe la posibilidad alguna de que se reconsidere la posición en cuanto al tema de la pena del hombre y se le trabaje como también desde el punto de vista humano, porque es que si nosotros sencillamente nos ocupamos de apartar al hombre
del círculo familiar, ese señor va a ir por otra víctima. Y desde el punto de vista legal, siento que no hay una política pública que ciertamente se ocupe de ese ser humano, antes que vaya y acuda a otro lugar y tengamos otra víctima y ese círculo siga avanzando. Entonces, ¿eso sería una modificación de la ley o eso se podría ver como la implementación de una política pública desde el punto de vista social? No, es que sí necesitamos modificación en la ley en cuanto a las penalidades. Fíjense ustedes cuando hacen el análisis de la reforma que se está planteando, la violencia política, que es buena porque de verdad ustedes que están en este contexto, que son mujeres que requieren participación política y que están representándonos a todas en un espacio netamente masculino, está muy bien. Pero entonces cuando tú ves la sanción, dice de 6 a 8 años para la violencia política, perfecto. El problema es si se descontextualiza qué es lo que es violencia política y a quién la tendría y a quién se la aplica. Pero entonces cuando tú comparas eso con una violencia psicológica, que la gente cree que la violencia psicológica es sencilla. Señores, hay mujeres que no se recuperan nunca de la violencia psicológica, que no recuperan vida, que fueron tan sometidas que normalmente vuelven a caer en el círculo de violencia con otro hombre en las mismas condiciones, porque la violencia psicológica es la más destructiva y la violencia psicológica tiene hasta 18 meses en su límite máximo. La violencia tiene hasta 22 meses. ¿Aló? Disculpe, la perdimos por un momento cuando dijo sí, de hasta 16 meses hasta 18 de la tortura psicológica. Ajá, entonces figúrense ustedes, esas penas, cuando revisemos la ley, observa que la pena más grave en todos los delitos, aparte por supuesto los femicidios, sí tienen unas penas hasta 28, 25 y 30 años. Las tratas también tienen de Doctora, la perdimos. Doctora, ¿nos escucha? Disculpen, creo que tenemos un poquito de problemas de conexión. 14, 15, hasta 25 años. ¿Me escucha? No, doctora, las perdemos de momento. ¿Aló? Sí. Bueno, fíjense ustedes un poco el tema de... ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿aló? doctora. Ok. Ahora sí. Ajá. Bueno, me disculpa, pero bueno, estamos resolviendo. O sea que los venezolanos lo que tenemos que hacer es resolver, no nos queda de otra. El sistema de comunicación que se cae, me imagino. Mire, ajá, entonces cuando tú observas las penas, tú dices, caramba, unas penas destruyen la vida de una mujer, las penas son insignificantes. Y la cuestión es que, además de que las penas son insignificantes, no hay un sistema de reinserción social de ese agresor. No existe. Como por ejemplo en España, que los mandan 6 meses a tratamiento, los ponen en control, o sea, tiene que haber un sistema de reinserción. No es que el violentador sea un enfermo, sino que tiene que haber los sistemas que puedan establecer una verdadera reinserción. ¿Hola? Sí, perfecto, doctora. Ok. Además de eso, yo quiero destacarles a ustedes que también no toda mujer es víctima de violencia de género y mucho menos termina siendo víctima de una situación femicida. Hay condiciones de la víctima de violencia que la hacen más vulnerable a ser objeto de estas situaciones de agresión y caer en los ciclos de violencia. La baja autoestima, la carencia de recursos económicos, la ausencia de un entorno o apoyo del grupo familiar, la presencia de los hijos menores, porque la mujer normalmente cede su espacio por los hijos. A veces la discapacidad, la incapacidad física o psicológica de la propia víctima, el acostumbrarse a los hechos violentos, a normalizar las conductas violentas,
Y bueno, las conductas, el permitir que se le aísle a la mujer, cediendo todo el espacio, las amenazas graves a la vida de la mujer, todo ello nos hace ser una mujer mayor, con mayor predisposición a que sea víctima de violencia. De igual forma, se requiere que ustedes deben escuchar bien esto, porque hay que identificar al agresor, al riesgo que pueda tener un posible femicida. Es normalmente esta persona amenaza, es amenazante constantemente, se bordea de hechos violentos, es violento, o puede ser muy violento dentro de la casa y muy, muy perfecto en la calle. Tiene comportamientos sexuales violentos o desviados, menosprecia, por supuesto, todo lo que representa la autoridad y ignora completamente las medidas de protección, reacciona violentamente frente a las rupturas, a que la mujer no quiera continuar la relación. Puede existir aseverarse o hacerse una mayor entonación cuando hay consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o cuando hay abuso de alcohol. Por supuesto, siempre el agresor va a negar, ese agresor que jamás reconoce que se equivoca, que pudo haber tenido cometido una situación violenta o cualquier hecho relacionado con eso. Esta persona lo que hace es negar todos los hechos. La víctima miente, la víctima es mitómana, la víctima falsea la información, la víctima lo que quiere es desprestigiarlo, y así ese agresor maneja armas con mucha facilidad, no le importa para nada las medidas de protección y en muchos casos tienen antecedentes penales. Entonces, todas esas cosas hay que prestarle atención. Hay que prestar atención a lo que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo, que se llama el violentómetro, todas esas actitudes, el control excesivo, el para dónde vas, de dónde vienes, la no tolerancia al rechazo, las celopatías extremas, el que si no es conmigo no es con nadie. Tienes que empezar a ver esas actitudes que pueden ser signos o síntomas de un agresor que puede terminar en situación de descontrol como un femicida. El delito. Una pregunta que quiero hacerle, porque le he hablado en muchas oportunidades a mis compañeros de trabajo del caso que usted acaba de abanderar. Sin decir nombre, me llama mucho la atención el hecho de que existan, porque estoy segura que no es el primero, un caso de esa magnitud donde la víctima no tiene defensa pública. Y gracias a que estaba querellada, ustedes pudieron avanzar y se logra el objetivo. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista para nosotros como que hacemos control y seguimiento del tema de la violencia de género, y es una de las banderas de nuestra organización política, desde la Secretaría Femenina, el tema de la prevención de violencia. Yo quisiera que al respecto usted nos orientara, cuando se presenta algún caso de ese tipo, cuáles son los caminos a seguir en cuanto para asegurar que una víctima esté querellada para poder avanzar al futuro de llegar a suceder una situación como esa. Bueno, Marianela, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar ONG que vayan más allá de un proceso de acompañamiento. El problema es que para lograr eso tiene que ir con la víctima, representar a la víctima y asumir muchas veces el papel del Ministerio Público. O sea, nosotros necesitamos que, fíjense ustedes que la reforma de la ley habla de una coordinación nacional de violencia donde van a crearse como unas especies de consultoras o consejeras que van a hacer el proceso de acompañamiento de la víctima. Sin embargo, no habla de la profesionalización. Recordemos que para poder querellarte debes estar asistido de un abogado y no todas las víctimas tienen las condiciones económicas para eso. Es bien desventajoso porque el agresor siempre va a tener defensa pública o privada, la víctima no. Y pese a que la ley dice
que ella puede, si ella quiere, ella lo solicita, el juez puede designarle un abogado. El problema es que ese sistema no está creado. No existe defensorías públicas de derechos de la mujer que puedan acudir al proceso penal, a acompañarla durante todo el proceso penal, a querellarse y luego presentar la acusación privada con la víctima en caso de que no existan los parámetros del Ministerio Público. Y eso es lo que debemos advertir ahorita. En otros países hay sistemas. En México tiene una ley de víctimas especializadas buenísima, que no solo es para víctimas de violencia, sino que hay procesos de acompañamiento gratuitos a las víctimas de cualquier delito. Hay ejemplos que podemos tomar con respecto a eso. Yo tengo ese es mi tema de tesis doctoral y estoy tema formalmente en el presupuesto del Tribunal Supremo de Justicia. Está un ítem destinado a la garantía de los derechos de la víctima y no ha sido desarrollado nunca. Doctora, aquí está llegando la ex embajadora Carmen Grijalva, que también quería darle un saludo a usted. Ella es una de nuestras compañeras y asesoras en el tema de prevención de violencia contra la mujer, y estamos enfocando junto con ella todo el tema que tiene que ver de la protección de los derechos de la mujer migrante y el tema de las casas de paso y las políticas públicas que debería implementarse, y un poquito hacia la búsqueda de lo que podría ser un pacto social con todas las fuerzas vivas que nos permita a nosotros impulsar la defensa de los derechos de la mujer dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Le voy a poner un momentico a la doctora Carmen Grijalva para que le haga un saludo y salude a toda la audiencia del Zoom. Embajadora. Mira, buenas tardes, encantadísima de estar acá, de compartir con todas ustedes. Bueno, hoy ha sido un día agitado para todas nosotras, como debería ser, de compromiso con toda Venezuela. Sí, efectivamente, pues Marianela, como lo ha indicado, estamos trabajando desde diferentes puntos de vista, tanto en el Frente Amplio, pues como a título también personal y profesional, y fundamentalmente en aquello de la situación de la mujer en esta migración, en este éxodo increíble que nos ha tocado vivir, que jamás en la vida pensamos que lo íbamos nosotros a padecer. Un éxodo forzado que ha llevado a la mujer a sufrir algo sin precedentes en la historia de la migración latinoamericana. Un éxodo que ha sido calificado por Canadá recientemente, que posiblemente va a ser el más grande que haya visto el mundo. El mundo. Así es. Así es. Que definitivamente son estos los momentos en los cuales tenemos que articular los organismos internacionales con los países que están siendo receptores en estos momentos de estas personas y conjuntamente con Venezuela. No son momentos de nosotros decir, bueno, no, son momentos de actuar y de la exigencia. Yo digo, esa articulación que es necesaria con las Naciones Unidas, con ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, porque si ciertamente hay acuerdos, etcétera, pero no acuerdos contemplados en la situación de hoy. La situación de hoy rebasa cualquier acuerdo y cualquier instrumento internacional. Por lo tanto, es urgente esta articulación con los gobiernos que los países no están preparados para recibir. Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, que de repente uno tiende inmediatamente a decir, caramba, estos países, nosotros que los recibimos con los brazos abiertos. Correcto. Pero la situación que estamos generando a nivel social también a ellos exige de parte unas políticas articuladas, unas políticas bien pensadas, que definitivamente están exigiendo una revisión a nivel por lo menos latinoamericano. De verdad que me encanta compartir con ustedes. Estamos a la orden para nosotros continuar, porque este es un tema inagotable que recién comienza y que tenemos definitivamente que enfrentarlo con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad y el mayor compromiso para todas. Usted fue embajadora de... Estuve, bueno, yo quiero decirles que todos los años de mi vida en la Cancillería, mejor no los digo, pero no saquen en cuenta, pero realmente yo fui secretaria general de la muchos años. También estuve ministro consejero en Roma y estuve luego
directora general de Relaciones Consulares. De allí mi interés y mi pasión por toda esta parte de la migración y la situación de los venezolanos fuera y en la zona fronteriza. Estuve jefe de gabinete del canciller en el tiempo de Miguel Ángel Borelli Rivas y también estuve de embajadora de Venezuela en la Mancomunidad de Dominica. Qué maravilla, maravilloso. Bueno, Mira, ese es parte del apoyo que tenemos aquí, doctora, trabajando de manera articulada desde la... terminamos el Zoom y me llego. Si me esperan, yo me llego, porque ya, pero vamos a terminarlo para cumplir con la parte educativa y luego nos llegamos allá a conversar en vivo. Excelente, doctora. La compañera Ámbar. La embajadora diera su saludo, así que continuemos escuchándola. Ok, una cosa importantísima con respecto a lo que dijo la embajadora es algo que debemos identificar y es la feminización que se ha dado de la migración, de la pobreza y del COVID como fenómeno. O sea, la mujer ha sido mayormente afectada. Qué increíble que lo que más nos destacaba a nivel internacional, que era que porque lamentablemente es una connotación que no le gusta a las feministas, pero la mujer venezolana era reconocida, era por su connotación de belleza a nivel internacional. Y así se destacaba. Y ahora eso ha sido una crucificación para todas aquellas mujeres que se encuentran en el extranjero, que han sido violentadas por el hecho de su apariencia física. Y no ha habido actuación, y eso hay que reclamarlo, ni de la OEA, ni de la MESI, ni del comité, ni de la ONU, ni del PNUD, ninguno, nadie de la comisión de la MESI, que es la doctora Luis Patricia, a quien tengo el gusto de conocerla. Oí en un intercambio vía Zoom hablando de esto, nos informó, sí, bueno, en Perú hubo una connotación relacionada con eso, pero yo no quiero que lo hable, yo quiero que tú estás obligada. Señores, la secretaria de la MESI es venezolana, exijámosle a ellos. Nosotros somos parte de la comunidad internacional. ¿Por qué aquí no están desarrollados ni ONU Mujer Venezuela, ni bajo frente a la compleja? Nada de eso se está trabajando y nosotros venimos haciendo las protestas y nadie nos escucha. Entonces, nos quieren ayudar, pero entonces no, que los venezolanos pueden resolver las cosas solas. No, nosotros pertenecemos a una comunidad internacional donde todas estas situaciones han sido advertidas y en otros países ha habido respuesta. Colombia, que la tenemos aquí al lado, obtuvo respuesta porque Colombia, que yo soy ONU Mujer Colombia, yo pertenezco a las garantías de protección, al roster de garantía de protección de los derechos de la mujer a nivel de los procesos penales en Colombia, porque no hay forma de concursar para Venezuela. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una venezolana que está trabajando por los derechos de la mujer no pueda defender los derechos de sus propias connacionales? Yo no me quiero ir de este país, yo amo Venezuela. Yo soy venezolana y quiero que todas las venezolanas tengamos los mismos derechos a nivel internacional y que esta situación a la que nos hemos visto obligada ahorita con esa migración, porque huyendo de una emergencia humanitaria compleja, tengamos protección. Tengamos la protección. Los femicidios se han extendido al extranjero, los femicidios se han extendido a que veamos mujeres asesinadas y no hay respuesta. El año pasado, en pandemia, hubo una mujer que pidió ayuda a través de las redes desde Panamá y porque era extranjera y no tenía condición de legalidad, no hubo respuesta en Panamá y se suicidó. Ese caso nos llegó a la red de mujeres y nosotros tuvimos conocimiento. Entonces, tenemos que hacer las advertencias con respecto a esto. No es solo hablar lo que es el femicidio, no es solo estudiar la ley, sino ver las realidades sociales que nos están bordeando, tal como lo dijo la ex embajadora, y que nosotros debemos propugnar para que estas cosas totalmente cambien. Aquí yo tengo mi hijo que me está acompañando, que va a llegar allá, y que es de la nueva masculinidad, como le dice mi amiga Victoria Romero, y mi hija también, que son unos líderes jóvenes que están trabajando por los derechos humanos, y ahí empiezan los cambios. Ahí es donde tenemos que transversalizar la perspectiva de género para lograr los cambios. Es una cuestión tan importante que usted está mencionando, doctora,
que nosotros esta Ajá. mañana entregamos en el PNUD un documento que se le pide, tal como yo se lo expresaba a usted antes que comenzara, el documento donde se le exige de manera formal a la comisionada de los derechos humanos de la ONU permanecer atenta a la magnitud de la situación que vive y que atravesamos las mujeres, niñas y adolescentes de manera específica en Venezuela. Pero una de las cosas más alarmantes, ciertamente con el tema de los niveles internacionales, y que corrija la ex embajadora que está aquí, es el hecho de que Venezuela es país firmante de esa convención Belén du Pará, junto con otros 32 países, donde la mujer venezolana está siendo asesinada, donde la mujer venezolana está siendo execrada, donde se le vulnera todos los derechos. Entonces yo creo que el problema más grave, en definitiva, es que Venezuela se ve forzada a generar, por la vía pacífica, por la vía democrática, buscando las condiciones, un cambio de direccionalidad en el Estado, que ciertamente visibilice y permita que la mujer venezolana pueda avanzar. Porque usted acaba de decir una cosa que es muy absolutamente cierta. Tenemos el apoyo, el reconocimiento de las organizaciones internacionales por la capacidad de la mujer venezolana, pero todos los días estamos siendo más vulneradas dentro de nuestro país. Así es. Y fuera de nuestro país. Y hablo en nombre de mis compañeras de la organización política Un Nuevo Tiempo. Nosotras somos proponentes de la construcción de un pacto, que se genere una mesa, que se genere un espacio de construir salidas con todas las fuerzas vivas y que sea un espacio social que nos permita a nosotros avanzar en ese camino, y que Un Nuevo Tiempo, así como las otras organizaciones políticas que hacen vida en la alternativa democrática y donde estamos representados con nuestros parlamentarios y nuestra fracción en la originaria Asamblea Nacional, pueda avanzar desde el punto de vista internacional, porque ciertamente estamos como que cercadas contra la pared. Hoy, 8 de marzo, no se iba a dar la protesta que se dio esta mañana, y las mujeres nos impusimos. Nos fueron a sacar, nos pidieron que desalojáramos el espacio. Bueno, mira, aquí estamos, con cierre de Estado, Marianela. Y usted está viniendo de Vargas, y usted viene de Vargas a acompañar, pasando mil obstáculos. Y aquí están las mujeres de Caracas, igualmente esperando, y Miranda acompañando, y la ex embajadora que vino, porque nos cambian la agenda permanentemente. Entonces, bueno, doctora, yo creo que el llamado es a que propiciemos la construcción de un pacto social que vaya de la mano con todas las fuerzas vivas de este país, con todas las ONG, con los clubes, con la iglesia, que nos permita a nosotros avanzar y trabajar desde el punto de vista social para parar esta pandemia y darle a ustedes, los especialistas, los legalistas, los instrumentos para poder paliar la magnitud de la violencia hacia la mujer que atraviesa Venezuela. Así es. Marianela, tenemos unos comentarios en el chat que me gustaría leerles. Tenemos una pregunta de Marisol Hernández. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo ayudar a una mujer violentada que, dada su circunstancia, tiene un profundo temor a denunciar? Ámbar Flores de Táchira. He tenido contacto directo con mujeres sobrevivientes de violencia de género, y una de las cosas que me han manifestado es la actitud de algunos funcionarios al momento de recibir las denuncias. Son cuestionadas por cómo se viste, por cómo hablan. Algunas sienten que dudan de su palabra, manifiestan que solo, un segundo por favor, que solo lo que quieren escuchar es que les creen y que no se les volverá a repetir. Creo que debería haber una capacitación exhaustiva para estos funcionarios, que no sea tan metódica o automáticos, porque eso influye en lo que las víctimas contarán. Rosina escribe: felicito este foro desde Houston. Saluda a Delia Arismendi también. Buenas tardes. Doctora, si nos puede hacer algún comentario. Ámbar Flores también tiene la mano levantada. Ok, mire, en primer lugar, a las víctimas de violencia de género no se les puede forzar a formular renuncia. Hay que llegar a un proceso de convencimiento, porque la víctima normalmente no sabe que es víctima.
increíblemente, aunque ustedes puedan generar dudas, como normalizan tanto la violencia, no se identifican como víctimas. Y hay que hacer un proceso de acompañamiento, irla llevando, explicándole hasta que logre que ella misma voluntariamente se convenza. Pero ojo que les voy a decir algo. Todos estamos obligados a denunciar. Los delitos de violencia contra la mujer son de acción pública. Y si las ONG se enteran, pueden hacer la denuncia. Si el vecino tiene conocimiento, puede formular la denuncia. Los familiares pueden formular la denuncia. Las ONG especializadas pueden, los partidos políticos en organizaciones de derechos de la mujer pueden hacer las denuncias. Entonces, ese proceso... Las clínicas receptoras, ¿verdad? También así es. Y es más, les informo, desde el contexto de los departamentos de salud están obligados, tienen una obligación legal desarrollada en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a hacer las notificaciones correspondientes de las víctimas de violencia de género. En razón a lo que decían de la atención, parece increíble, pero existe un protocolo. Dentro del Ministerio Público tienen un protocolo de atención a la víctima que se desarrolló y yo estuve en las mesas de trabajo desarrollando el protocolo de atención a la víctima y eso se ha perdido porque al perderse pues la institucionalización, la calidad de los funcionarios que está ahí, se ha perdido todo el proceso de aprendizaje y no se ha vuelto a hacer sistemas educativos en materia de género. No podemos tener funcionarios que no estén sensibilizados con perspectiva de género. Ahora todo es un automático, salgo el caso, fiscales que no conocen a sus víctimas, víctimas que no conocen a sus fiscales, jueces que no le importa si la víctima está o no está en el proceso y simplemente esto es un caso menos, este es un caso más. Necesitamos procesos de sensibilización y comparto plenamente lo que dice nuestra amiga desde el Táchira, porque eso es cierto. Hay una desnaturalización, de sensibilización desde los mismos operadores de justicia. Sí, comento que la ex embajadora quiere hacer un comentario. Sí, rápidamente es lo siguiente. Estamos aquí comentando que es un problema de estructura familiar, de estructura educativa, de estructura cultural muy fuerte. Nosotros tenemos un Estado patriarcal y una sociedad machista. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos, desde que nacen nuestras muchachitas, educarlas, el asunto de la educación. Entonces, cuando tenemos en este Estado patriarcal, que nos trata exactamente, y entonces nosotras como mujeres, en Estados Unidos afortunadamente no, pero tengo que reconocerlo. Claro. En este proceso de sociedad machista, en donde en mi vida no te metas, en donde cuando nace el niño no puede lavar una cucharita porque es asunto de mujeres, el niño no puede arreglar la cama, no, cuidado, mi amor, tú eres un macho. Es un proceso definitivamente que comienza desde el mismo momento en que nosotros venimos al mundo. Entonces, hay una situación que la vemos nosotros en este estado patriarcal, en donde somos maltratadas cuando nosotros vamos a ir a hacer una denuncia. Pero estas mujeres se volvieron locas, estas mujeres son necias, porque a mí me tocó acompañar a 3 mujeres y las 3 mujeres salimos maltratadas, violentadas, ofendidas y humilladas. Cuando se hace la denuncia. Eso lo llamamos nosotros doblemente víctima, ¿verdad, doctora? Sí, los procesos de revictimización son terribles, pero no solo con eso, atajando lo que estaba comentando la embajadora, que es todo parte de un proceso de educación, pero no solo de la hembra, sino también del varón. Necesitamos una nueva masculinidad. Las mujeres se han vuelto insensibles también. La propia mujer critica al varón cuando es sensible, o no le gusta el varón caballero, o no le gusta. Entonces, esas situaciones son las que están generando también una masculinidad y la reactivación de sistemas patriarcales. No podemos, nosotros tenemos que buscar equilibrio, no uno sobre otro. Y eso es lo que, y todo lo que estamos hablando parte de una base educativa con perspectiva de género. Es lo que estamos exigiendo, es lo que necesitamos. Necesitamos programas, necesitamos políticas de Estado que nos ayuden a incentivar eso, y de donde sea. A mí no me importa, yo no tengo color político, no tengo ideología de ninguna naturaleza, y donde me pongan, donde tenga que hablar, si tengo que hablar en
en el que sea, para que se escuchen los derechos de la mujer, lo voy a hacer, porque lo que nosotros tenemos que unirnos, porque a nosotros no nos interesa ahorita situaciones directamente políticas, nos interesa es políticas de Estado que vayan en pro de los derechos de la mujer, de los derechos humanos de la mujer, para que disminuya esa situación de femicidio. Es grave la situación en Venezuela. Sin embargo, ahí le voy a decir una cosa, doctora. Yo comparto completamente lo que usted está diciendo, pero con un enfoque distinto. Yo creo Claro, que por supuesto. la violencia contra la mujer no tiene color político para abordar. No tiene. Pero más sin embargo, sí creo que en este momento la violencia hacia la mujer tiene color político. Porque simplemente está afectada y está impulsada por una falta de Estado, por una falta de dirigencia comprometida en realidad. Quienes ocupan los cargos de poder, que volteen a ver son hombres, el sentido de responsabilidad que tienen sobre la mujer venezolana como pieza fundamental para la construcción de una sociedad. Que una sociedad no puede estar solamente basada en el tema del hombre nuevo ideológicamente y políticamente. Una sociedad tiene que estar construida con valores, con principios, con familia, con afecto, con todo aquello que durante 22 años en Venezuela ha estado ausente. Entonces yo sí creo que es fundamental dejar claro que para abordar la violencia no nos importa el color político, tenemos que salir al paso. No. Pero para identificarla es fundamental saber que en este momento la mujer venezolana es víctima de un Estado que tiene la mirada cómplice ante la cantidad de situaciones que todas nosotras estamos atravesando. ¿Sí? Tenemos un Estado femicida, es un Estado feminicida, es un Estado que no está dando respuesta y que ya sabemos la diferencia. El día de hoy ya ustedes saben que en Venezuela se habla de femicidio. ¿Por qué? Porque efectivamente es esa situación de la muerte de la mujer por el simple hecho de ser mujer, y pese a que está tipificado en la ley, ustedes lo pueden ver allí, ustedes consultan la ley, en el artículo 15 aparece como forma de género en su numeral 20, te dice cuál es la connotación de lo que es el femicidio, y luego aparece desarrollado en los artículos 57 y 58 para ir cerrando el punto con respecto a lo que veníamos hablando, y esas connotaciones de todas las características que se requiere para que no toda situación hombre-mujer es violencia y no toda muerte de una mujer es un femicidio. Tiene que reunir unas características particulares relacionadas con lo que en derecho se llaman los elementos del tipo, y es decir, ella tiene que morir primero puede estar bajo una situación de que existe una relación de pareja, que haya sido víctima de violencia sexual, que haya sido mutilado el cuerpo, que haya sido dejado expuesto, o por las circunstancias agravantes, que también es que existan previas varias denuncias y no produzca el resultado de una connotación directa en cuanto a la recuperación del agresor, sino que termina siendo víctima, un femicida. Ojo con esto. Que una compañera de Táchira que quiere hacer una pregunta. Okay. Por favor, Vanessa, si le dan el derecho de palabra a Ámbar, que tiene la manito levantada. Ok, ahora sí me escuchan. Buenas tardes, compañeros. De verdad, bueno, un gran halago poder estar el día de hoy en esta actividad. Yo creo que es el mejor de los regalos que podemos recibir las mujeres, empoderarnos de los derechos, ¿no? Y de verdad, bueno, doctora, complacida con todo esto. Como les dijo la compañera Marianela, yo vivo en el estado Táchira, un estado fronterizo, que lamentablemente he sido, vamos a decir, no sé, testigo de muchas irregularidades o muchos casos que se han presentado. Nosotros tenemos el éxodo de personas que vienen desde todas partes del país y salen a través del estado Táchira para Colombia. He tenido contacto con muchas de ellas porque los viernes hacemos actividades solidarias que nuestra organización política siempre promueve como fundamento de ello. Hablando con muchas de estas mujeres, se van con sus hijos porque son víctimas de violencia, los hijos, y porque obviamente detrás de un agresor, de una mujer, hay un agresor de un niño, de una niña, de una familia.
No es solamente el ataque a la mujer, aquí tenemos que verlo como un todo. El ataque a la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, lo que nosotros aprendimos desde niños en la escuela. Entonces, es un problema que va más allá de a veces lo que ven simplemente de que, bueno, pero es que si la mujer le contesta, pues el hombre tiene que hacerse valer. En una ocasión que alguien me estaba comentando eso, un hombre pues ha tenido la osadía de decir eso, imagínense. Entonces, es cuestión de que pues se ve la falta de concientización pues con este tema, que las mujeres se tienen que casi que ir del país a ver de que temen por sus vidas. Y ocurre esto que yo planteé hace un momento, han ido a colocar la denuncia, pero no les creen, no hacen nada, no toman medidas, no imponen alguna medida de alejamiento para este agresor, sino que no son como muy tomadas en cuenta por cómo visten, por cómo hablan, y eso de verdad que representa un riesgo pues para la familia, porque uno ve a esas madres que van con esos niños en brazos, inclusive exponiéndose a todo, y uno les pregunta, ay, ¿qué vas a ir a hacer a Colombia? ¿Y qué te dicen? Bueno, trabajar en lo que sea. Cuando decimos en lo que sea, es en lo que sea. Sabemos a qué se refieren cuando dicen en eso. Entonces, vemos que se presta para trata de personas, para prostitución, para muchas circunstancias que ponen en riesgo, como digo, el todo, la familia de los venezolanos, la familia de ese núcleo familiar. Entonces, ese tema que nosotros como organización política llevamos adelante a través de la visibilización del trabajo en equipo por las mujeres que lideriza nuestra gran Marianela Anzola, de verdad que, por cierto, felicitaciones compañera por ese gran trabajo. Las casas de paso me parece que es un tema fundamental y que debemos que apoyar y seguir pues canalizando para que podamos atender a estas mujeres que tanto nos necesitan desde todos los rincones del país. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones, doctora, por esas grandes herramientas que nos brinda hoy. Y desde el Táchira, un gran abrazo a todas mis compañeras de Un Nuevo Tiempo. Feliz tarde. Ajá, Marianela. Listo, Marianela, ya te dimos para que reactives el micrófono. Okay. Marianela, te comento, se conectaron los diputados Luis Mata y Luis a este foro. Porque es nuestro estado frontera, donde nosotros tenemos una propuesta como organización política, y hemos hecho mucho hincapié en el tema de la creación de las casas de paso y de las casas de abrigo. Usted bien sabe que en Venezuela no hay casas de abrigo. No hay. La mujer no tiene dónde acudir a la hora de que requiera ser apartada de el hombre que la violenta, porque no hay casa de abrigo, no hay equipo multidisciplinario ciertamente dispuesto como una política de Estado para la recuperación de esa mujer y para su reinserción en el sistema social. Más allá de eso, en este momento atravesamos una migración forzada tan grande, donde el mayor porcentaje son mujeres, y no tenemos casas de paso. No hay un programa como ayuda humanitaria que ciertamente haga hincapié en la construcción de las casas de paso, que inclusive nos permita a nosotros saber cuántos venezolanos nacen afuera, porque muchas mujeres migrantes se van a otro país por la frontera solamente para dar a luz, porque no hay forma de tener a sus hijos con seguridad en este país. Entonces, cuando nosotros impulsamos de la casa de paso, de la casa de abrigo, es básicamente para visibilizar la necesidad de la mujer migrante y para proteger a esa familia venezolana que va por en ese momento buscando otro norte y otra frontera. Desde el punto de vista internacional, ¿usted qué opina al respecto? Porque nosotros pensamos que somos merecedores de poder elevar ese proyecto a través de la ayuda humanitaria, ya que somos el más país firmante de la Convención Belén do Pará. Entonces quisiera escuchar la opinión de la embajadora y la opinión suya desde el punto de vista legal. Bueno, mira, desde el punto de vista legal, no solo es que Venezuela es firmante, sino que ratificó en todas y cada una las partes de esta convención. Es ley de la República desde 1995 para Venezuela. Que se activen situaciones que ustedes están, y me parece maravilloso, no solo en los estados fronterizos terrestres. Señores, yo vivo en
un estado fronterizo de personas, en lo que es la prostitución forzada o las tratas y el tráfico de mujeres que sale del estado La Guaira, es un punto de salida con esto y es un punto que debemos destacar. Además de eso, Marianela, ya sabemos cómo te lo he comentado, ninguna de las casas de abrigo. Nosotros, hay una casa de abrigo que queda en Aragua, creo que es la única que creo que me dijeron que estaba funcionando, y por supuesto la del Táchira, que la puso a funcionar recientemente, mucho que tiene que replicarse en todas partes. Eso tiene que replicarse en todas las connotaciones de lo que estamos hablando. Entonces, me parece maravilloso que ustedes tengan ese proyecto, me gusta muchísimo y sí considero que nosotros debe hacerse como una forma de ayuda, porque aquí no tenemos cómo realizarlo, y además con las estructuras de lo que se hace en los manejos internacionales. Gracias. Vamos a escuchar ahora la opinión de la ex embajadora con respecto a ese tema internacional. Un momento. Están en la sala los diputados Luis Florido y Elías Mata. Damos un saludo a nuestros compañeros parlamentarios, Elías Mata, un gran aliado siempre en la agenda para la Secretaría Femenina, y al compañero Luis Florido, que siempre está pendiente también y guerreando desde el Estado Lara. Para ambos compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Aldo. Gracias, Marianela. Gracias. No, es que efectivamente este punto de la nacional, aquí hay dos cosas. Una, ¿verdad? Tiene que haber una teoría, es el deber ser de las mujeres. Entonces, La ley obliga, claro. Pero la cuestión fronteriza sí es fundamental. Es fundamental porque nosotros, como decía aquí, mira, nosotros aquí podríamos, de manera condicional. Oye, al menos saber quién está saliendo. El número exacto. ¿Cuántas personas hay? Se calcula, 5 millones, etcétera. Va a ser, mira, una de las cosas más ricas en el mundo, etcétera. Y demás. Sí hay, pero a mí yo creo que es una obligación moral, social, un compromiso con la vida. Y está completamente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Voy a hacer porque, fíjate, yo repito, si el ACNUR que ha colocado, Se lo colocó ha colocado las cartas, etcétera, y las tiene en un lado que no se lo da, eso se puede hacer. Yo rápidamente voy a hacer lo siguiente. Yo tuve la responsabilidad en el 2000, en 1999, fui la coordinadora de una comisión de los desplazados colombianos en tránsito. Era de allá para acá, con ACNUR. Y hay que tener cuidado, lo asumo con responsabilidad, lo que voy a decir, que es lo referente a estos organismos internacionales. Disculpe, compañera Marianela. Acérquense más al teléfono, que hay mucha interferencia en el sonido. No se está escuchando la embajadora, se la diferencia y no se escucha la embajadora, disculpe. Compañera Marianela. Compañera Marianela, por favor, acérquense más al teléfono para poder escucharlas mejor.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos corresponde a nosotros sentarnos con las organizaciones internacionales de migración, con todos estos organismos, oye, para establecer ese plan de acción. Porque nos corresponde definitivamente proponer. Porque realmente y para el mismo Estado, que en este caso es Colombia, el primer paso, oye, estamos nosotros trabajando de una manera coordinada y organizada. Sin tirar flechas. Y una cosa que yo le comento, también hay que reconocer que Colombia fue el único país en cuanto al tema de la migración, cosa que tenemos que agradecerle, y yo lo he hecho de manera permanente con la gente y los equipos de la Internacional Socialista a quien nosotros pertenecemos, pero también al gobierno de Colombia como tal. Ellos están trabajando con las carpas de ACNUR y nos permiten a nosotros un mínimo de flexibilidad y de protección para la mujer y la familia migrante. Ajá. ¿Alguna otra pregunta por allí? No, había una compañera que tenía la mano levantada, sin embargo, la bajó. Ok, doctor Rengifo. Ajá. Ok, ajá. Bueno, ya es ahorita de ir como que cerrando, ¿verdad? Así es, así es. Me encantaría Vamos. que usted diera algunas palabras para cerrar y después cerrar a la embajadora y después yo cierro el evento. Ajá. Sí, bueno, las luchas es que debemos seguir todos unidos por un solo objetivo, que es evitar y lograr que la violencia contra la mujer ya no siga produciendo efecto. Los femicidios son consecuencia de, como lo venimos diciendo, unas malas políticas de Estado, una forma de evadir responsabilidades y no asumir lo que está pasando. Las situaciones de corrupción en materia de violencia de género, lo que está pasando a nivel de las instituciones, debe ser verificado. Señores, están jugando con la vida de mujeres. Eso no es grave, las situaciones de corrupción que se están observando en la vía de género. O sea, los agresores pagan y no les queda ni rastro de nada. Yo tengo casos donde tengo víctimas con dos situaciones gravísimas, 2 denuncias instauradas. El hombre hasta ahora se da el lujo de amenazarla porque ella está exigiéndole unos derechos con respecto a sus hijos. Y adivinen qué, el Ministerio Público presentó sobreseimiento porque el hombre tiene posibilidades económicas. Volteemos la mirada, por favor, a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pedimos que el Estado tome cartas en el asunto, porque vamos a seguir teniendo femicidios si no hay políticas de Estado viables. Yo les agradezco mucho estas horas que me permitieron. Me disculpo formalmente con ustedes por no haber estado allá, pero bueno, ya sabemos que hubo instrucciones que no sabíamos que iban a ser tan radicales con respecto a este Estado. Nosotros continuamos aquí en la calle esperando a que baje la cola. Marianela, te prometo que me voy a acercar así sea para despedirme en persona de las muchachas que están allá. Y bueno, en lo que terminemos el Zoom arranco, a ver si puedo llegar a alcanzarlas, aunque sea a saludarlas un rato. Un placer, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, gracias por su atención. Quedo a sus órdenes ya, mis correos y mis redes la tienen ustedes a través del sistema, se las digo para aquellas que no lo tienen. Mi Instagram es Miracle8250, @Miracle8250, y mi Twitter son @Milageo Rincones y @Miracle Venezuela, o sea, Milagro en inglés, Venezuela sin A. Un placer para mí haberlas acompañado. Muchísimas gracias. Vamos a dejar la palabra a la ex embajadora, vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Y ahora dejamos a nuestra compañera de trabajo y de lucha política y orientadora, además es una de las maestras nuestras en cuanto al tema internacional, porque tiene su protocolo, ¿no? Pero ahí vamos aprendiendo. Ajá. Qué importante. Qué importante. Yo no sé cuánto han sido ustedes, si rápidamente nosotros hacemos un ministerio. No se escucha. Exacto. Porque Japón, el gobierno
los japoneses, fundamentalmente. Y esto nos debe llevar a nosotros a la reflexión, porque esta pandemia fundamentalmente ha sido nosotros. Y aquí en Venezuela, ¿quiénes están realmente? Las mujeres. Las mujeres. Realmente la pandemia ha llegado de una forma tan bestial que ha llevado, por supuesto, a la pobreza extrema a la mujer venezolana. A este exilio forzoso jamás visto en la historia latinoamericana, donde la mujer ha tenido que dejar a sus hijos al cuidado de generalmente los abuelos. De modo que aquí se ha dado una situación espantosa, terrible. Periodista reconocida venezolana realmente cuál es la situación de la mujer venezolana en marzo de 2021. Yo le decía, peor imposible. Aquí no hay educación. Ya tenemos entonces un régimen llamando a parir por la patria. Así es. Entonces, donde te dice que te va a dar unas bolsitas claras y a darte un bono. Y resulta que esos son los incentivos. Exactamente. La educación en materia sexual y reproductiva. De modo que son muchísimos los problemas que tenemos, muchísimo el reto que tenemos como mujeres en la verdad. De modo que yo celebro reuniones como esta que nos permiten drenar y estoy producto de esto. Perdón. Realmente también. Claro, claro. Pero, sí. Bueno, compañeros, yo le doy las gracias a todos quienes nos pudieron acompañar en la tarde de hoy. Agradecida a mis compañeros de Caracas y de Miranda, a las compañeras de Caracas, Omaira Montero, secretaria femenina de Caracas, al equipo de Miranda y de Caracas que se pudieron quedar para esto. Nosotras pues compartimos, almorzamos algo aquí, estuvimos esta mañana en la movilización en el PNUD. Agradezco de todo corazón a la compañera Vanessa, a mi equipo que está allí montado en el tema de las redes, a nuestro presidente fundador Manuel Rosales, al doctor Omar Barbosa, quienes pudieron apoyarnos para que esta actividad se diera el día de hoy. Presidente, muchísimas gracias, y a todos, cada uno de los compañeros. A la doctora Milagros Rengifo, eternamente agradecida. Es una mujer que tiene mucho para darle a este país y que nosotros creemos inmensamente que el trabajo que ella está haciendo desde el punto de vista legal, bien vale impulsarlo y visibilizarlo, porque hacia allá es el país y los cambios que queremos dar. Son cambios que deben propiciar para que se den los acuerdos y los pactos sociales para mejorar la condición y la calidad de vida de la mujer venezolana, sobre todo la garantía de sus derechos y muy particularmente a las adultas mayores que están muriendo en sus casas porque su pensión no les da ni siquiera para comprar un alimento. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. No es hoy solamente que vamos a estar en el aire para un nuevo tiempo la celebración o la conmemoración, porque no hay nada que celebrar, de la mujer será durante todo el mes de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos por conectarse y acompañarnos en este foro del día de hoy en el marco del Día de la Mujer. Sin embargo, les recuerdo que estamos también en el marco de nuestro 15º aniversario y continuamos el día miércoles con nuestros foros. Tendremos el miércoles las banderas de la democracia social. Gracias a todos, gracias doctora, gracias a la embajadora y a todos los compañeros que estuvieron presentes. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, Vane.